Recuerden que al momento de utilizar la definición tenemos que utilizar el límite. Para el taller yo no le voy a pedir ni que utilice la definición, no le va a pedir específicamente que utilice la definición. Si la utiliza por definición, bien, o si la utiliza por, si hace la derivada directa, bien también, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer por la derivada utilizando la definición, y el C lo vamos a hacer utilizando la fórmula de derivada directa, ¿ya? Entonces, para encontrar la derivada de F, tendríamos que calcular el límite, ¿cierto? De cuando el h tiende a 0, de de f de x más h menos f de x, partido en h, ¿cierto? Esa es la fórmula para calcular la derivada por definición. Este de aquí lo vamos a sacar. Ya. Luego, que ya tenemos esto, hay que reemplazar ahora nuestra función y donde está nuestra x, donde está aquí nuestra x, ¿ya? Vamos a reemplazar por x más h. Entonces sería el límite, ¿ya?, de cuando h tiende a 0, de la primera función sería x más h al cuadrado, ¿ya?, menos 2 por x, por lo tanto va a ser 2 por x más h, más 3, ¿ya? Al 3 no le sumo h porque no tiene x, menos, y la segunda siempre con paréntesis, y se escribe tal cual, x cuadrado menos 2x más 3, ¿ya? Partido en h. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Resolver el cuadrado de binomio, resolver esa multiplicación, ¿cierto? Para resolver el cuadrado de binomio podemos utilizar la fórmula directa. Utilizamos la fórmula directa. X cuadrado más 2 por x por h, 2 por x por h, menos, ¿por qué dice menos? O sea, no, me equivoqué yo. Falta más el segundo al cuadrado, que sería más h al cuadrado, ¿ya? Ahora hay que multiplicar, menos 2 por x, menos 2 por h. Entonces sería menos 2 por x, sería menos 2x, menos 2 por h, menos 2h, más 3. Y ahora la siguiente, que es donde está el paréntesis, y tengo el menos, ese menos le cambia el signo al primero, al segundo y al tercero, ¿ya? Entonces, menos por x cuadrado, menos x cuadrado, menos por 2x sería más 2x, porque aquí tengo menos con menos me daría más. Después menos con más 3 sería menos 3. ¿Ya? Partido en h. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿Alguna parte que no se haya entendido? No, bien. ¿No? Ya, sigo entonces. Ahora, tenemos que reducir los términos semejantes. Por ejemplo, acá yo tengo una x cuadrada y acá tengo menos una x cuadrada, entonces las puedo eliminar. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, aquí dice menos 2x y acá dice más 2x, también las puedo eliminar. ¿Ya? Y me queda ahí donde dice más 3, menos 3, también lo puedo eliminar. Por lo tanto, ahora me quedaría el límite de h cuando tiende a 0 de 2xh más h cuadrado menos 2h partido en h. ¿Ya? Me faltó, sí, este era h. Sí, menos 2h. ¿Ya?
Entonces, en esta parte del límite, siempre para poder calcularlo, el valor, por ejemplo, si yo reemplazo el valor del h, lo reemplazo aquí y me daría 0 arriba, 0 abajo. ¿Ya? Como pasa eso, y eso se indetermina y no se puede calcular, lo que hay que hacer siempre es factorizar para poder simplificar. ¿Ya? Por ejemplo, acá la letra que yo tengo en común sería la H, la H y la H. Siempre yo factorizo por H para poder simplificar esto. Entonces, escribo la H afuera, abro paréntesis y digo H, para completar 2xh me falta 2x, más h para completar h al cuadrado, me da h, menos h para completar 2h, me falta el 2. Mantengo el h de abajo y ahora sí puedo simplificar. ¿Se conoce? Finalmente quedaría 2x más h menos 2. Entonces me quedaría el límite de cuando h se acerca a 0 de 2x más h menos 2. ¿Ya? Ahora hay que evaluar el límite. Es decir, donde está la letra h hay que reemplazar el 0. Por lo tanto, esto me quedaría 2x más 0 menos 2, lo que se traduce a 2x menos 2. ¿Ya? ¿Puede comprobarla? Sí, puede comprobarla, porque si realiza la derivada directa de esta expresión, debería llegar inmediatamente a esto. Solamente que en este caso le hicimos porque el enunciado la dice por definición. ¿Ya? ¿Hay consulta? No. Ya. O sea, sí, si no dice por definición se puede hacer directamente, ¿cierto? Sí, si no dice por definición, hágala directo nomás. ¿Ya? Entonces, en el taller hay unos ejercicios que dicen derive, calcula la derivada. Entonces la hace directo. Hay solamente uno que dice haga este por definición. ¿Ya? En este caso, esta la vamos a hacer directo. ¿Ya? La vamos a hacer directa. ¿Ya? Cuando nosotros queramos calcular una derivada donde tengo involucrada la raíz o cualquier raíz, una técnica recomendable es que yo la escriba como 1 elevado a un medio. ¿Ya? 1 elevado a un medio. Entonces, en el fondo es lo mismo, porque aquí yo tengo el 2, ¿cierto? Y utilizando las propiedades de las raíces, yo lo puedo escribir como la misma expresión elevado a un medio. Entonces, para calcular la derivada, hay una fórmula para calcular las derivadas de las raíces que dice que si yo tengo raíz de u, ¿cierto? Esto es igual a 1 medio raíz de u por la derivada de u, ¿ya? Esa es una fórmula. ¿Qué significa esa fórmula? Que en este caso la letra u, esa, viene siendo todo lo que está dentro de mi paréntesis, ¿ya? No le pido que se la aprenda de memoria porque en realidad no tiene mucho sentido. Pero vamos a aplicar entonces la fórmula directa. ¿De dónde sale ese un medio? Porque al pasarlo a potencia, acuérdese que el exponente siempre se pasa aquí adelante, ¿cierto? Al derivar. Entonces, ya si vamos a calcular la derivada, si vamos a calcular, quedaría 1 medio por, escribo mi paréntesis, y al exponente, acuérdese que siempre le restamos 1, entonces me va a quedar 1 medio menos 1, ¿ya? Y 1 medio menos 1, 1 medio menos 1, si usted lo resta, le debería quedar menos 1 medio, ¿ya?
Para seguir la derivada de una raíz cuadrada, ahora se multiplica por la derivada de lo que yo tengo dentro. ¿Cuánto sería la derivada de eso que está ahí? Le pregunto yo. ¿Cuál sería la derivada de... ¿Cuánto es la derivada de 1? ¿Cuál sería la derivada de 1? 0. 0. ¿Y la derivada de x al cuadrado? La derivada de x cuadrado. 0 también. No, la derivada de x cuadrada es 2x. Ah, de ver, ¿Ya? sí. Acuérdense que si tengo ahí, el exponente lo baja y le resta 1, quedaría 2x, le resta 1 y le queda elevado a 1, que por eso después no se escribe. ¿Ya? Ya, pues entonces ahí estaría derivado. Solo falta ordenar. Falta ordenar. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos, por ejemplo, S2 con S2 simplificarlo. ¿Ya? Además, podríamos dejar ese exponente positivo, y para que ese exponente sea positivo, todo esto que yo estoy encerrando ahí, hay que pasarlo hacia abajo en una fracción, hacia el numerador. Entonces me quedaría así, ¿ya? Y arriba por, como ya lo simplifiqué, solamente por x. ¿Ya? Ahora también lo podemos seguir ordenando, porque si yo multiplico 1 por x, me queda arriba solamente x. Y bueno, acá este es positivo, ¿ya? Me quedaría solamente 1 por x, ¿ya? Y podríamos volver a escribir esto de acá abajo lo podemos dejar como potencia, o también lo podemos dejar expresado como raíz cuadrada. ¿Habían visto la derivada de raíces cuadradas? Que tienen que haberla visto, no creo que no la hayan visto, yo en las diapos parece que la vi. Ya, continuamos entonces. Creo que no hemos llegado porque estábamos en la derivada de una función. Sí, pero ya, de ahí vamos a conversar un poquito. Ya, acá, por ejemplo, si yo le pido calcular esto, es la derivada de esto. Por ejemplo, aquí tiene x elevado a 3, y aquí tiene 3x elevado a 2. Entonces, una opción, que es lo que yo más recomiendo, es que desarrolle esto antes de calcular la derivada. ¿Ya? Antes de calcular la derivada. Por ejemplo, si yo tengo, lo voy a hacer aquí al ladito, con verde, 3x elevado a 2. ¿Ya? 3x elevado a 2. ¿Qué significa 3x elevado a 2? Significa 3x por 3x. ¿Ya? 3 por 3 serían 9. X por x, x cuadrado. Entonces, yo aquí lo voy a seguir escribiendo con verde. Entonces, esto es lo mismo por 9x cuadrado. ¿Ya? Todavía no estoy calculando la derivada, solamente calculé la potencia. Si ahora multiplico esto, te puedes recordar que aquí hay un 1, entonces multiplicamos 9 por 1, 9, x elevado a 3 con x elevado a 2, x elevado a 5. ¿Ya? Y ahora que ya resolvimos lo que está en la función, yo puedo recién calcular la derivada. ¿Ya? Entonces, puedo calcular aquí la derivada, sería, acuérdese que el 5 lo pasamos acá, lo multiplicamos con ese y quedaría 9 por 5, 45, x, y si le resto 1 al exponente, sería 4. ¿Ya? Listo. Se calculó la derivada. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí, ¿Sí? Ya.
Ya. Entonces acá dice, encuentre la derivada, ¿ya? Cuando x vale 0. ¿Ya? Este ejercicio es, por ejemplo, un ejercicio de prueba, un ejercicio de control, ¿ya? Entonces dice, encuentre la derivada de f cuando el x vale 0. Si aquí dice f de 0, significa que el valor de x es 0. Pero una vez que yo derive, ¿ya? Entonces aquí tengo la función. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué aprendimos del ejercicio anterior? ¿Ya? ¿Qué le dije yo en el ejercicio anterior que teníamos que... ¿Qué hicimos antes de calcular la derivada? ¿Qué hicimos antes de calcular la derivada? Ay, no recuerdo el nombre, lo que hizo en verde. ¿Ah? Lo que yo hice aquí fue multiplicar, ¿cierto? Multipliqué lo que está en azul con lo que está en verde. Y después que Sí, multipliqué, resolví la derivada, ¿cierto? sí. Acá podemos hacer lo mismo. Solamente que estos son binomios, ¿ya? Entonces, una forma es que yo resuelva esta multiplicación, es decir, diga S con S, ahí, luego multiplique el 1 con el 2 y el 1 con el 3. ¿Ya? Esa es una forma, porque hay otra fórmula que es con la derivada del producto, pero aprenderse esa fórmula estaría de más en este caso. ¿Ya? Entonces, antes de derivar esta función, lo primero es que tenemos que hacer siempre es resolver. Entonces vamos a resolver 2x por 2, vamos a partir por las que están en verde, sería 4x, ¿ya? Ahora, 2x por 3x menos 6x cuadrado, vamos por una, ahora las que están en rojo, 1 por 2, 2, y 1 por 3x menos 3x, ¿ya? Ahí tenemos la multiplicación. Ahora, como ya hicimos la multiplicación, calculemos la derivada. 1 por 1, ¿ya? La derivada de 4x, 4, menos, ahora, la derivada de 6x cuadrado sería 12x más la derivada de 2, que es 0, y finalmente menos la derivada de 3x, que sería 3. ¿Ya? ¿Qué me queda por hacer? Finalmente, juntar los que se pueden. Por ejemplo, tengo menos 12x, es el único que tiene x, se baja. Y los números, me queda el 4 más 0, 4, menos 3, 1. ¿Ya? Entonces sería más 1, porque ese 1 me quedó positivo. Listo. ¿Ya? Eso es como ahí tenemos la derivada. ¿Ya? La derivada de la función. Pero dice, encuentre f' de 0. ¿Ya? F' de 0. Entonces aquí tenemos f', pero ¿qué nos falta ahora? Reemplazar f' de 0. Quiere decir que vamos a reemplazar dónde está la x. Entonces sería menos 12 por 0 más 1. Menos 12 por 0, 0 más 1, 1. Listo. ¿Ya? Entonces acá calculamos la derivada y aquí evaluamos nuestra derivada. ¿Se entendió? Sí, Ya. Entonces todos los ejercicios de la guía se hacen de manera similar. ¿Ya? Todos. Nosotros los revisamos. Por ejemplo, aquí tengo la guía. ¿Ya?
todos los ejercicios de la guía. Por ejemplo, esta parte donde dice usando la definición, no es necesario, ¿ya? Háganlo normal. Acá yo creo que no la han visto, ¿ya? Yo creo que no han visto la derivada, estoy confundido con otro curso, con la derivada del logaritmo natural. Ya esa no la han visto, así que si no la puede hacer, no la haga. Las demás sí, pues, esa la acabamos de hacer, y en las demás tiene que ir, como le digo, resolviendo, y para aquí también resolver para poder derivar, y también reemplazar con el x igual 0. ¿Ya? Y eso sería, pues. Entonces, la próxima semana, ustedes ahora resuelvan la guía, y la próxima semana de esa guía yo voy a sacar ejercicios muy parecidos para hacer el control. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. ¿No? No. Ya, pues, eso es todo. Si no tiene más preguntas, algo que... Por eso le pregunto algo que no había Claro, entendido de la cuando guía. intente hacer lo otro, a lo mejor me van a salir dudas. Ah, Cuando a lo mejor intente hacer lo otro, me van a salir dudas, pero al menos ya, ahora lo porque que si uso. si tiene dudas de cómo hacerlo los otros, me manda un correo y yo le explico. ¿Ya? Ok, O me habla por aquí por el Teams. ¿Vale? bueno, Ya, eso es todo. ya, profe. Ya, hasta luego, que esté muy bien. Chao, igual usted.